Si mencionamos civilizaciones precolombinas, la mayoría pensará en los mayas, los aztecas o los incas. Sus pirámides, templos y ciudades han dejado huellas imborrables en la historia, y su legado sigue siendo estudiado y admirado en todo el mundo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hubo otra civilización, una tan rica y poderosa que incluso los conquistadores españoles la consideraron una joya perdida en medio de América? ¿Y si esa civilización no solo fue brutalmente despojada, sino que su historia fue prácticamente borrada del mapa? La historia de los chibchas es una de las más fascinantes, pero también una de las menos contadas. No construyeron grandes pirámides ni imponentes ciudades de piedra como los incas, pero poseían algo aún más codiciado: oro. Montañas de oro. Y no cualquier tipo de oro, sino uno impregnado de significado espiritual y religioso, un oro que no era simplemente un metal, sino un puente hacia sus dioses. Era tanto el oro que los españoles encontraron en sus tierras, que creyeron haber dado con el mítico El Dorado. Sin embargo, esta riqueza los condenó. Lo que debió haber sido una próspera civilización, terminó convirtiéndose en el objeto de la más cruel de las avaricias europeas. Pero los chibchas no fueron solo víctimas. Durante siglos, se mantuvieron como una de las civilizaciones más avanzadas de Sudamérica, con una sociedad bien organizada, una economía próspera basada en el comercio y la agricultura, y un sistema de creencias tan profundo que influenció a generaciones enteras. Sin embargo, hay algo más, algo que ha permanecido oculto por siglos. ¿Realmente los chibchas fueron completamente conquistados? ¿O acaso lograron encontrar una manera de sobrevivir en las sombras de la historia? Existen relatos de grupos de indígenas que desaparecieron en las montañas, de tesoros que nunca fueron hallados y de linajes que, de alguna manera, lograron persistir hasta nuestros días. Las ruinas de sus templos aún guardan secretos, y sus antiguos rituales siguen generando debate entre arqueólogos e historiadores. Se dice que en lo profundo de Colombia, aún hay rastros de su sangre, de su cultura y de su resistencia silenciosa. Pero para entender esta historia, es necesario retroceder en el tiempo y explorar cada rincón de su existencia. Porque lo que estás a punto de descubrir, podría cambiar la forma en la que ves la historia precolombina para siempre. No es solo una historia de conquista y exterminio. Es una historia de lucha, de supervivencia y de un legado que, a pesar de todo, sigue vivo. Ahora la pregunta es, ¿estás listo para descubrir la verdad sobre los chibchas? Todo gran imperio tiene un corazón, un motor que impulsa su grandeza y lo define ante el mundo. Para los chibchas, ese corazón no era solo su tierra, sus guerreros o sus gobernantes, sino algo más brillante, más codiciado y, al final, más peligroso: el oro. Un oro que no solo era metal, sino un símbolo de poder, una conexión con los dioses y, para los extranjeros, la llave a una riqueza inimaginable. Pero este oro tenía un costo, y aquellos que lo poseyeron, terminaron pagándolo con su sangre. Los chibchas, también conocidos como los muiscas, habitaron la región que hoy conocemos como Colombia. Su territorio estaba ubicado en la altiplanicie cundiboyacense, una tierra fértil rodeada de montañas, ríos y lagunas sagradas. Su civilización floreció mucho antes de la llegada de los españoles, desarrollando un sistema social avanzado, un complejo tejido de creencias y una cultura tan rica como el oro que extraían de la tierra. Pero para comprender realmente su poder, hay que ir más allá de la historia convencional y sumergirse en sus mitos y realidades. Durante siglos, los exploradores han buscado el legendario El Dorado, la ciudad de oro que supuestamente escondía riquezas incalculables. Se contaron historias de un rey cubierto de oro que realizaba ceremonias en una laguna sagrada, arrojando tesoros a sus aguas como ofrenda a los dioses. Sin embargo, lo que pocos entienden es que este mito tiene raíces en una verdad mucho más profunda y fascinante. La ceremonia de El Dorado no era solo una leyenda. Se basaba en un ritual real llevado a cabo por los chibchas, en el que el nuevo gobernante, el Zipa, era cubierto con polvo de oro y entraba en la laguna de Guatavita, ofreciendo riquezas a los dioses para demostrar su poder y conexión con lo divino. Este acto no solo era una demostración de fe, sino una afirmación de autoridad. Para los chibchas, el oro no tenía valor material como lo tenía para los europeos, no era una moneda ni una riqueza acumulable. Era un símbolo de lo sagrado, un regalo para sus dioses, una expresión de su devoción. Pero los mitos, cuando caen en oídos equivocados, pueden convertirse en condenas. Cuando los españoles escucharon estas historias,
No vieron un ritual espiritual ni un acto de devoción. Vieron una oportunidad. Vieron una ciudad oculta hecha completamente de oro, un lugar donde los ríos fluían con metales preciosos y los templos estaban repletos de tesoros. No importaba si era real o no. Su ambición fue suficiente para desatar una cacería sin precedentes. Sin embargo, incluso antes de la llegada de los europeos, el poder en la sociedad chibcha no se basaba solo en la religión o los mitos. Su sistema de gobierno estaba dividido en dos grandes reinos, el Zipa de Bacatá, lo que hoy es Bogotá, y el Zaque de Unza, actual Tunja. Aunque compartían una cultura común, estos líderes a menudo entraban en conflicto, estableciendo alianzas y rivalidades que determinaron el destino de su civilización. Mientras el Zipa gobernaba con mano firme y buscaba expandir su dominio, el Zaque mantenía una postura más conservadora, aferrándose a las tradiciones. Este equilibrio de poder, frágil pero funcional, permitió que la civilización chibcha prosperara durante siglos. Desarrollaron una economía basada en la agricultura, cultivando maíz, papa y quinoa, y establecieron un sistema de comercio altamente eficiente que incluía intercambios con otras culturas indígenas. Su dominio de la orfebrería era incomparable, creando figuras, máscaras y adornos de oro que aún hoy sorprenden por su complejidad y belleza. Pero su mayor error no fue poseer oro, sino subestimar lo que los extranjeros estarían dispuestos a hacer por él. Cuando los españoles llegaron, encontraron un reino dividido, donde las alianzas políticas eran frágiles y las rivalidades internas podían ser explotadas. Vieron en los chibchas no solo una cultura rica, sino un territorio vulnerable, fácil de someter si se manipulaban las piezas correctas. Lo que los muiscas no sabían era que la ambición de los conquistadores no tenía límites. Lo que para ellos era una tradición sagrada, para los invasores era un tesoro esperando ser saqueado. Si tan solo hubieran entendido a tiempo lo que el oro significaba para los extranjeros, quizás su historia habría sido diferente. Pero el destino ya estaba escrito, y la fiebre del dorado estaba a punto de desatarse con una violencia que nadie podía prever. El oro, que alguna vez los hizo poderosos, ahora se convertiría en su mayor maldición. Cuando se habla de los chibchas, la conversación casi siempre gira en torno al oro. Se les recuerda por sus adornos dorados, sus ofrendas en lagunas sagradas y su supuesta relación con el mito de El Dorado. Pero reducir a los chibchas a meros acumuladores de metales preciosos es no entenderlos en absoluto. Su sociedad era mucho más que riqueza material. Era una estructura compleja, organizada y con un código de vida tan bien definido que logró sostenerse por siglos. Sin embargo, esta misma estructura, que les permitió prosperar, también jugó en su contra cuando llegó la tormenta de la conquista. Los chibchas no eran un pueblo guerrero en el sentido tradicional. A diferencia de los aztecas o los incas, no tenían ejércitos conquistadores que buscaran expandir su dominio mediante la fuerza. Su poder radicaba en la estabilidad de su sistema social, un equilibrio cuidadosamente diseñado donde cada persona tenía un rol específico. Desde los gobernantes hasta los campesinos, pasando por los sacerdotes y artesanos, cada individuo conocía su lugar en la jerarquía. Esta organización les permitió crear un imperio sin necesidad de recurrir a la guerra para imponerse. Pero, irónicamente, también los dejó vulnerables cuando se enfrentaron a un enemigo que no respetaba sus reglas. El corazón de la sociedad chibcha eran sus gobernantes, conocidos como el Zipa y el Zaque, que dominaban los territorios más importantes. Pero por debajo de ellos existía un intrincado sistema de poder. Los caciques gobernaban pequeñas regiones dentro del territorio de los chibchas, asegurando que las leyes del Zipa o el Zaque se cumplieran. Estos caciques no eran meros jefes locales, tenían un papel fundamental en la administración del comercio, la organización de los cultivos y la ejecución de los rituales religiosos. Eran, en esencia, los engranajes que mantenían funcionando la maquinaria del reino. Sin embargo, los verdaderos guardianes de la cultura y las tradiciones chibchas no eran los gobernantes, sino los sacerdotes. La religión tenía un peso gigantesco en la vida cotidiana, determinando desde las decisiones políticas hasta los actos más mundanos. Los sacerdotes eran los intermediarios entre el mundo terrenal y los dioses, y su palabra era considerada sagrada. Eran ellos quienes interpretaban los presagios, quienes dirigían los rituales de ofrendas y quienes mantenían el orden espiritual de la sociedad. Pero había un grupo dentro de la sociedad chibcha que se salía de esta rígida estructura de poder: las mujeres. A diferencia de muchas otras civilizaciones precolombinas,
Los chibchas otorgaban a las mujeres un rol significativo en la política y la religión. Algunas de ellas llegaban a ocupar posiciones de liderazgo como sacerdotisas y consejeras de los gobernantes. Su influencia no era menor, en muchos casos, eran ellas quienes decidían el destino de un reino en momentos críticos. La vida cotidiana de los chibchas estaba marcada por un profundo sentido de comunidad. La agricultura era la base de su economía, con cultivos de maíz, papa, yuca y quinoa que aseguraban la alimentación del pueblo. Pero más allá de la agricultura, los chibchas habían desarrollado un sofisticado sistema de comercio basado en el trueque. No usaban monedas, sino que intercambiaban bienes como mantas de algodón, sal y esmeraldas, productos altamente valorados dentro y fuera de su territorio. Sin embargo, no todo era paz y estabilidad. A pesar de su estructura social bien organizada, los chibchas no eran inmunes a los conflictos internos. Las disputas entre los zipas y zaques, las traiciones dentro de la nobleza y las tensiones con los caciques locales generaban rivalidades que, en ocasiones, desembocaban en enfrentamientos violentos. Estas fracturas internas, aunque contenidas, mostraban que la aparente armonía no siempre era perfecta. Cuando los españoles llegaron, no encontraron un ejército listo para resistir ni una cultura basada en la guerra. Encontraron un pueblo disciplinado, con una sociedad construida sobre la base de la tradición y la espiritualidad. Pero lo que los chibchas no sabían era que su forma de vida, su estructura de poder y sus creencias serían precisamente lo que los haría vulnerables ante un enemigo que no jugaba bajo sus mismas reglas. Mientras ellos valoraban la comunidad y el equilibrio, los invasores solo veían oportunidades para explotar y dominar. Y en ese choque de visiones, los chibchas estaban en desventaja. Si hubieran sido más agresivos, más expansionistas, quizás habrían resistido la llegada de los conquistadores. Pero su destino ya estaba marcado, y lo que una vez fue su fortaleza, ahora se convertiría en su mayor debilidad. Cada civilización tiene sus propios dioses, sus propias leyendas, sus propios ritos. Pero hay religiones que demandan más que fe, exigen sacrificios, devoción absoluta y una conexión tan profunda con lo divino que no hay línea que separe la vida de la muerte. Para los chibchas, la religión no era una cuestión de creencias abstractas. Era una fuerza viva, un código que regía cada aspecto de su existencia. No había espacio para la duda ni para la indiferencia. Sus dioses eran reales, y sus exigencias, innegociables. Los chibchas creían en un mundo gobernado por fuerzas superiores, entidades que controlaban el destino de los hombres y las mujeres, la naturaleza y el cosmos. Su religión era politeísta, con un panteón de dioses que representaban diferentes aspectos de la vida. Pero entre todas las deidades, había una que destacaba por encima de las demás, Bochica. Bochica no era un dios común. Su historia no era la de un creador omnipotente ni la de una deidad lejana e inaccesible. Era un maestro, un sabio, un guía que, según la tradición, había enseñado a los chibchas las bases de la civilización. Se decía que había llegado de tierras lejanas, con su larga barba blanca y su túnica luminosa, trayendo consigo el conocimiento de la agricultura, la construcción y la moral. Pero, como toda figura divina, su historia estaba rodeada de misterio. ¿Fue un hombre real? ¿Un líder que con el tiempo se transformó en un mito? ¿O acaso era una representación simbólica de una sabiduría ancestral perdida en el tiempo? Pero la religión chibcha no solo se basaba en Bochica. Había otros dioses, y no todos eran benévolos. Chía, la diosa de la luna, era tanto una protectora como una castigadora. Se creía que su ira podía traer desastres, inundaciones y desgracias. Su culto era tan importante como el del sol, y muchas de las decisiones políticas del Zipa eran influenciadas por la consulta de los sacerdotes que interpretaban sus señales. Sin embargo, el aspecto más fascinante y perturbador de la religión chibcha eran sus rituales. El sacrificio humano, aunque no tan frecuente como en otras civilizaciones, formaba parte de su cosmovisión. No era una práctica de simple violencia, era un acto de ofrenda, un puente entre lo terrenal y lo divino. Cuando una sequía azotaba las tierras, cuando los dioses parecían estar enojados, el pueblo sabía que debía hacer algo más que rezar. Uno de los rituales más impactantes se realizaba en la laguna de Guatavita. Esta laguna sagrada no solo era el epicentro de la ceremonia del Dorado, sino también un sitio donde se hacían ofrendas que iban más allá del oro. Se han encontrado evidencias de que los sacerdotes arrojaban a las aguas a personas seleccionadas como mensajeros para los dioses.
Estas víctimas no eran simples prisioneros de guerra ni esclavos. En muchas ocasiones, eran elegidas desde la infancia para este propósito, criadas en un entorno especial donde se les preparaba para aceptar su destino. Para los chibchas, la muerte no era el final, sino una transición. Creían en una existencia después de esta vida, en la que los guerreros y los sacerdotes continuaban sirviendo a sus dioses en otro plano. Esto hacía que los sacrificios no fueran vistos como tragedias, sino como actos de honor. Sin embargo, para los españoles, estas prácticas eran un signo de barbarie, una justificación más para imponer su fe y destruir la cultura chibcha. Pero la religión de los chibchas no solo tenía un impacto espiritual, también tenía un efecto directo en su estructura política y social. Los sacerdotes poseían un poder inmenso, muchas veces igual o superior al de los gobernantes. Eran los encargados de interpretar las señales divinas, de aconsejar a los cipas y zaques en sus decisiones, y de preservar los rituales que mantenían el equilibrio del mundo. Sus templos no eran solo lugares de oración, sino centros de influencia y control. Cuando los españoles llegaron, se encontraron con una sociedad donde la religión era la base de todo. Sabían que si querían someter a los chibchas, no bastaba convencer a sus guerreros o capturar a sus gobernantes. Debían destruir su fe. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Los templos fueron arrasados. Los sacerdotes fueron perseguidos. Los dioses fueron ridiculizados y reemplazados por santos y vírgenes cristianas. Pero lo que los españoles no entendieron fue que una fe que ha vivido por siglos no desaparece tan fácilmente. En las sombras, en las montañas, en los recuerdos de los ancianos, la religión chibcha siguió viva. Y, según algunos, nunca se extinguió del todo. Aún hoy, en algunas regiones de Colombia, hay rituales que parecen ecos de un pasado olvidado. Hay palabras en dialectos indígenas que evocan los nombres de dioses antiguos. Hay historias susurradas en las noches sobre la ira de Chía y la sabiduría de Bochica. ¿Realmente desapareció la religión chibcha, o solo se ocultó, esperando el momento de renacer? Cuando imaginamos civilizaciones precolombinas en combate, pensamos en ejércitos imponentes, en guerreros con lanzas y escudos marchando hacia la guerra. Pero los chibchas no eran como los aztecas ni como los incas. No conquistaban vastos territorios ni imponían su dominio a través de la fuerza bruta. Su estrategia era más sutil, más calculada. Y, sin embargo, cuando la guerra era inevitable, podían ser tan implacables como cualquier otro pueblo guerrero. Lo que los hizo caer no fue la falta de valentía, sino la forma en la que concibieron el poder. La cultura chibcha no giraba en torno a la expansión territorial. A diferencia de otras civilizaciones que veían la guerra como un medio de crecimiento, los chibchas se enfocaban en el mantenimiento del equilibrio dentro de sus propias fronteras. Esto no significaba que fueran pacíficos. De hecho, eran perfectamente capaces de luchar, pero su enfoque estaba basado en la diplomacia, la estrategia y la disuasión más que en la conquista. Para los chibchas, el verdadero poder no residía en el número de guerreros que podían reunir, sino en su capacidad de negociar, de tejer alianzas y de controlar las rutas comerciales. Sabían que el oro, la sal y las esmeraldas que poseían eran armas tan poderosas como las espadas. En lugar de expandirse mediante la violencia, lo hacían mediante la influencia. Controlaban los intercambios con otras tribus, establecían matrimonios estratégicos entre linajes rivales y utilizaban la religión como un factor unificador. Pero esta estrategia tenía un punto débil, dependía de la estabilidad. Y cuando el equilibrio se rompía, la guerra se volvía inevitable. Dentro del territorio chibcha, el conflicto más recurrente era entre los dos grandes centros de poder, el Zipa de Bacatá y el Zaque de Unza. Aunque ambos compartían una cultura común, sus ambiciones eran distintas. Bacatá, la región de lo que hoy es Bogotá, era más expansionista, con un Zipa que constantemente buscaba ampliar su influencia. Unza, en cambio, era más conservadora, gobernada por zaques que buscaban preservar la tradición y evitar enfrentamientos innecesarios. Esta tensión llevó a innumerables disputas y pequeñas guerras internas, donde los caciques de cada lado debían elegir a quién apoyar. Las batallas entre los chibchas no eran caóticas ni carentes de estrategia. Eran calculadas, con reglas establecidas y tácticas diseñadas para minimizar el impacto en la población civil. Sus guerreros eran entrenados desde jóvenes, especializados en el uso de macanas, lanzas y dardos envenenados. No usaban armaduras pesadas, sino tejidos acolchados que les permitían moverse con rapidez.
Su conocimiento del terreno les daba una ventaja táctica importante. Podían emboscar, atacar y desaparecer en la selva antes de que el enemigo tuviera oportunidad de reaccionar. Pero su mayor fortaleza estaba en sus defensas. Los chibchas no construyeron grandes murallas de piedra, pero sí crearon sistemas defensivos naturales que los hacían difíciles de invadir. Sus asentamientos estaban ubicados en terrenos elevados, rodeados de ríos y montañas que servían como barreras naturales. Además, utilizaban trampas y tácticas de guerrilla para desgastar a sus enemigos antes de enfrentarlos en combate directo. Sin embargo, cuando los españoles llegaron, nada de esto fue suficiente. La guerra que traían consigo era diferente a cualquier otra que los chibchas hubieran enfrentado antes. No era una guerra entre dos reinos con reglas claras y objetivos definidos. Era una invasión total, sin treguas, sin acuerdos, sin respeto por los códigos de honor que regían los conflictos entre los pueblos indígenas. Los españoles no buscaban negociar, ni establecer alianzas justas. Querían oro, querían territorio, querían esclavos, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para conseguirlo. Los chibchas intentaron resistir, pero su estructura política, basada en la diplomacia y la estabilidad, se convirtió en su peor enemigo. En lugar de unirse contra el enemigo común, muchos caciques prefirieron negociar con los conquistadores, creyendo ingenuamente que podrían llegar a acuerdos beneficiosos. El Zipa y el Zaque, en lugar de hacer frente juntos a la amenaza, se mantuvieron divididos, incapaces de entender que esta vez la guerra no era como las que habían conocido antes. Y así, uno a uno, los bastiones chibchas fueron cayendo. No porque no supieran luchar, sino porque su forma de luchar no estaba diseñada para una guerra sin reglas. Su inteligencia, su habilidad para negociar, su insistencia en mantener el equilibrio, todo aquello que los había hecho fuertes, ahora los hacía vulnerables. Tal vez, si hubieran comprendido a tiempo que no se trataba de una guerra más, que el enemigo que enfrentaban no tenía honor ni palabra, las cosas habrían sido diferentes. Pero cuando quisieron reaccionar, ya era demasiado tarde. Los españoles no venían a compartir ni a convivir. Venían a destruir. Y los chibchas, atrapados en su propio código de guerra, fueron incapaces de detenerlos. Imagina despertar un día y encontrar en tu tierra a un grupo de hombres con armaduras resplandecientes, con armas que escupen fuego y con una mirada que no refleja curiosidad ni respeto, sino codicia. Hombres que no hablan tu lengua, que no comprenden tus costumbres y que solo tienen un objetivo: tomar lo que consideran suyo. No importa cuántos acuerdos intentes, ni cuántos regalos les ofrezcas, ni cuántas veces expliques que el oro no es lo que piensas que es. Ellos no escuchan, porque para ellos, tu tierra no es tuya, tus dioses no son reales y tu vida solo tiene valor si pueden usarla en su beneficio. Para los chibchas, el día en que vieron a los españoles llegar no fue solo el inicio de una guerra. Fue el principio del fin. Cuando Gonzalo Jiménez de Quesada pisó el altiplano cundiboyacense en 1537, su expedición ya estaba al borde del colapso. No era el primero en buscar las legendarias riquezas de los pueblos indígenas, pero sí el que tuvo la determinación de llegar hasta el corazón del territorio chibcha. Su ejército, compuesto por alrededor de 800 hombres, había enfrentado enfermedades, hambruna y la hostilidad del clima, pero su ambición era más fuerte que su fatiga. Sabían que el oro estaba cerca. Para los chibchas, la llegada de estos extraños fue un evento desconcertante. No entendían quiénes eran ni de dónde venían, pero desde el primer momento supieron que no eran visitantes pacíficos. Sin embargo, en lugar de atacar de inmediato, muchos gobernantes chibchas intentaron negociar. ¿Por qué luchar contra un enemigo desconocido cuando se puede llegar a un acuerdo? Pensaban que, como en sus propias disputas internas, la diplomacia podía resolver el conflicto antes de que se derramara sangre. Pero Jiménez de Quesada no estaba allí para negociar. A diferencia de otras expediciones españolas, que habían enfrentado resistencia armada desde el principio, los conquistadores encontraron en los chibchas un pueblo dividido, acostumbrado a resolver los conflictos con política más que con violencia. Aprovechando esto, se dedicaron a jugar con las rivalidades existentes entre los distintos caciques, zipas y zaques. Les ofrecieron alianzas falsas, promesas de protección y, cuando eso no funcionó, usaron la táctica más efectiva de todas, el terror. Las primeras batallas fueron rápidas y brutales. Los chibchas, aunque valientes, nunca habían visto caballos ni armas de fuego. Cuando los españoles atacaban,
lo hacían con una violencia desconocida, quemando aldeas enteras, masacrando a los que se interponían en su camino y capturando a los líderes para desestabilizar la estructura de poder. El Zipa de Bacatá, Tisque Susa, intentó resistir, pero su ejército no estaba preparado para una guerra sin reglas. La caída de Tisque Susa marcó el verdadero inicio de la conquista chibcha. Se dice que, antes de morir, profetizó que su pueblo sería destruido y su linaje desaparecería. Su cuerpo nunca fue encontrado, y la leyenda dice que su espíritu aún deambula por las montañas, buscando la oportunidad de vengarse. Después de la muerte del Zipa, Jiménez de Quesada continuó su avance, tomando control de Hunza y sometiendo al Zaque. A diferencia de Tisque Susa, el Zaque intentó rendirse y colaborar con los conquistadores, pero su destino fue igual de trágico. Fue asesinado poco después, traicionado por aquellos a quienes intentó apaciguar. Con ambos gobernantes muertos y los caciques fragmentados, la civilización chibcha colapsó en cuestión de meses. Lo que durante siglos había sido un reino próspero y organizado, ahora estaba bajo el control de un puñado de extranjeros que no entendían ni respetaban su cultura. Las tierras fueron repartidas entre los conquistadores, los templos saqueados, las costumbres prohibidas. Pero lo más devastador no fue la espada, sino la enfermedad. Los europeos trajeron consigo virus y bacterias contra los cuales los indígenas no tenían inmunidad. En pocos años, la población chibcha se redujo drásticamente. Miles murieron no en combate, sino por pestes desconocidas que arrasaron aldeas enteras antes de que siquiera pudieran entender qué estaba sucediendo. A pesar de todo, hubo intentos de resistencia. Algunos caciques se refugiaron en las montañas, liderando pequeños grupos de rebeldes que atacaban a los españoles cuando podían. Pero la superioridad numérica y tecnológica de los invasores hizo que estas rebeliones fueran sofocadas una por una. Para finales del siglo XVI, los chibchas ya no eran dueños de su propio destino. La civilización no fue aniquilada de inmediato. No hubo una gran batalla final, ni un evento que marcara su extinción absoluta. Fue algo más cruel, una lenta agonía, una desaparición progresiva en la que su identidad fue borrada poco a poco. Lo que alguna vez fue un imperio, se convirtió en una sombra. Lo que alguna vez fueron líderes, se convirtieron en sirvientes. Y lo que alguna vez fue una historia de grandeza, se convirtió en un susurro entre las ruinas. El oro, esa maldición brillante, esa fiebre que cegó a imperios enteros y convirtió a hombres comunes en asesinos despiadados. Para los españoles, el oro no era solo un metal precioso, era la llave a la inmortalidad, el único propósito que justificaba cualquier atrocidad. Y si había que destruir una civilización para obtenerlo, no importaba. Pero lo que nunca imaginaron es que, a pesar de todo su saqueo, de toda su ambición insaciable, los verdaderos tesoros de los chibchas jamás serían encontrados. Cuando los conquistadores llegaron al territorio chibcha, su obsesión por el oro los hizo actuar con una brutalidad extrema. No les interesaba el sistema de gobierno de los indígenas, ni su religión, ni sus costumbres. Todo lo que querían eran las riquezas que, según los rumores, estaban escondidas en templos, tumbas y lagunas sagradas. El primer saqueo fue brutal. Jiménez de Quesada y sus hombres tomaron todos los adornos de oro que encontraron en las aldeas, templos y centros ceremoniales. Los prisioneros chibchas, para intentar calmar la furia de los conquistadores, les mostraron dónde se guardaban muchas de las ofrendas religiosas. Pero esto solo empeoró las cosas. Cada pieza encontrada confirmaba la creencia española de que existía un tesoro aún mayor, uno que aún no habían descubierto. Fue entonces cuando nació la verdadera fiebre del oro. Los conquistadores empezaron a torturar a los sacerdotes y nobles indígenas para hacerlos hablar. Querían saber dónde estaba el mítico tesoro de El Dorado. Querían montañas de oro, templos repletos de riquezas. No entendían que el oro para los chibchas no era acumulado como un botín, sino que era ofrecido a los dioses en rituales sagrados. Los indígenas intentaron explicar que la mayor parte del oro que alguna vez existió había sido arrojado a las aguas de la laguna de Guatavita, en ofrenda a sus deidades. Pero los españoles no entendieron, o no quisieron entender. En su desesperación, intentaron drenar la laguna. Pasaron meses trabajando en una empresa absurda, abriendo canales para sacar el agua y acceder al fondo del lago sagrado. Pero el barro espeso y las condiciones extremas hicieron que el proyecto fracasara. Aún así, lograron recuperar algunas piezas de oro, lo que solo sirvió para alimentar más la codicia. Si habían encontrado eso,
significaba que aún quedaba mucho más por descubrir. Las leyendas sobre el Dorado se esparcieron rápidamente. Pronto, más y más expediciones comenzaron a llegar a territorio chibcha, cada una más desesperada y brutal que la anterior. No eran solo españoles. Ingleses, alemanes y hasta aventureros sin bandera alguna se internaron en la selva buscando la ciudad dorada que nunca existió. Algunos desaparecieron para siempre, otros regresaron con las manos vacías, y unos pocos lograron encontrar pequeñas cantidades de oro. Pero la gran fortuna que imaginaban jamás apareció. Lo más irónico de todo es que, mientras los conquistadores arrasaban aldeas en busca de tesoros ocultos, el verdadero oro chibcha se desvanecía frente a sus ojos. Cuando los indígenas entendieron que los españoles no se detendrían hasta encontrar todo el oro, comenzaron a esconderlo. Lo enterraron en cuevas secretas, lo lanzaron a ríos profundos, lo ocultaron en lugares que solo los ancianos sabían. Se dice que algunos sacerdotes incluso se sacrificaron llevándose el secreto de las ubicaciones a la tumba. Hoy en día, aún se cuentan historias sobre estos tesoros perdidos. Hay relatos de campesinos que encontraron figurillas doradas en cuevas remotas, de investigadores que creen que bajo las montañas aún hay cámaras ocultas repletas de oro ceremonial. Pero hasta ahora, el gran tesoro de los chibchas sigue siendo un misterio. Los españoles conquistaron su territorio, destruyeron su religión y sometieron a su gente. Pero nunca encontraron todo el oro. Nunca pudieron apoderarse de lo que más deseaban. Porque, aunque no lo entendieron en su momento, los chibchas sabían algo que ellos nunca comprendieron. El verdadero poder del oro no estaba en poseerlo, sino en saber cuándo dejarlo ir. La historia suele ser escrita por los vencedores, y en los relatos de la conquista de América, se nos ha hecho creer que las civilizaciones indígenas simplemente desaparecieron, que fueron aplastadas sin poner resistencia, que su destino estaba sellado desde el momento en que los barcos españoles tocaron sus costas. Pero la verdad es otra, porque si bien los chibchas fueron vencidos en batalla, su espíritu jamás se quebró. Y mientras los conquistadores celebraban su supuesta victoria, en las sombras, en las montañas y en los rincones más ocultos de su territorio, la resistencia chibcha comenzaba a gestarse. La caída del Zipa y el Zaque marcó el inicio de una nueva era para los chibchas, una era de sometimiento, explotación y sufrimiento. Pero no todos aceptaron su destino sin luchar. Aunque los españoles habían impuesto su dominio, había aún quienes se negaban a someterse, quienes entendieron que la única forma de sobrevivir era adaptarse, resistir en silencio y esperar el momento adecuado para devolver el golpe. Uno de los primeros focos de resistencia se formó en las montañas. Grupos de guerreros chibchas, liderados por antiguos caciques y sacerdotes fugitivos, comenzaron a organizar ataques sorpresa contra los españoles. No podían enfrentarlos en campo abierto, pues la ventaja militar de los invasores era demasiado grande. Pero si podían hostigarlos, hacer que su permanencia en el territorio fuera insoportable. Las tácticas de la resistencia chibcha eran simples pero efectivas: emboscadas en caminos estratégicos, sabotaje de los asentamientos coloniales, ataques nocturnos a los destacamentos españoles. En las regiones más altas y de difícil acceso, muchos indígenas lograron mantenerse ocultos durante años, evitando la esclavitud y la conversión forzada al cristianismo. Se convirtieron en fantasmas, en sombras que acechaban a los invasores, recordándoles que su victoria no era absoluta. Pero la resistencia no solo fue militar, también fue cultural. A medida que los españoles imponían su religión y su idioma, los chibchas encontraron formas de preservar su identidad sin levantar sospechas. Adoptaron el castellano, pero en sus hogares seguían hablando su lengua. Asistían a misa, pero en secreto continuaban honrando a sus dioses. Aceptaban las nuevas reglas, pero en las noches se reunían para contar las historias de sus ancestros, para transmitir los conocimientos prohibidos a las nuevas generaciones. Uno de los mayores actos de resistencia fue la conservación de su cosmovisión a través de la memoria oral. Como los españoles destruyeron muchos de sus registros escritos, los chibchas se aseguraron de que sus tradiciones no se perdieran, repitiéndolas una y otra vez a sus hijos y nietos. Y aunque la historia intentó borrarlos, su cultura sobrevivió gracias a esta insistencia silenciosa. Pero hubo quienes llevaron la resistencia aún más lejos. Algunos chibchas lograron infiltrarse en la sociedad colonial, aprendiendo a jugar bajo las nuevas reglas impuestas por los conquistadores. Se convirtieron en intérpretes, en comerciantes, en aliados superficiales de los españoles, solo para ganar información y proteger a su gente desde dentro. No todos los españoles eran iguales,
y algunos clérigos y funcionarios coloniales se convirtieron en cómplices involuntarios de la resistencia, sin siquiera darse cuenta. Sin embargo, la lucha tenía un precio. La represión española fue implacable. Cualquier intento de rebelión era aplastado con brutalidad. Caciques que intentaron organizar revueltas fueron ejecutados públicamente para dar ejemplo. Los templos fueron destruidos, las tierras confiscadas y los supervivientes obligados a trabajar en condiciones de esclavitud. A pesar de todo, los chibchas nunca desaparecieron. Su resistencia no fue como la de los mapuches, que lucharon con ferocidad durante siglos, ni como la de los aztecas, que libraron una guerra sangrienta antes de caer. Fue una resistencia diferente, más sutil, más oculta, pero igual de efectiva. No lucharon por recuperar su territorio, porque sabían que esa batalla estaba perdida. Lucharon por algo más importante, su identidad. Y en ese sentido, los chibchas ganaron. Hoy, siglos después de la conquista, su cultura sigue viva. Su sangre sigue corriendo por las venas de miles de descendientes que, aunque no siempre lo sepan, llevan en su interior el legado de una civilización que nunca se rindió del todo. Los españoles pensaron que habían erradicado a los chibchas, pero estaban equivocados, porque mientras haya alguien que recuerde su historia, su lucha nunca habrá terminado. Y tal vez, después de todo este tiempo, la resistencia chibcha aún no ha dicho su última palabra. Los conquistadores creyeron que la civilización chibcha se extinguió. Pensaron que, al destruir sus templos, al forzar su conversión al cristianismo y al imponer su idioma, borrarían para siempre su legado. Pero, ¿cómo se borra una cultura que nunca dejó de latir en las venas de su gente? ¿Cómo se apaga una memoria que se transmitió de generación en generación, en secreto, en las sombras, en los susurros de los ancianos? La verdad es que los chibchas nunca desaparecieron. Siguen aquí, escondidos en el tiempo, esperando a ser redescubiertos. A simple vista, la huella chibcha puede parecer difusa. Ya no hay grandes templos dorados, ni zipas ni zaques gobernando el altiplano. Sus ciudades fueron convertidas en pueblos coloniales. En su lugar, se erigieron iglesias y edificios europeos. Sin embargo, si se observa con atención, si se sabe dónde mirar, su presencia es innegable. Uno de los legados más evidentes de los chibchas está en la sangre de sus descendientes. A pesar de los siglos de mestizaje y asimilación forzada, miles de colombianos llevan en su ADN la herencia de esta gran civilización. Estudios genéticos han demostrado que muchas comunidades indígenas y mestizas de la región aún conservan marcadores genéticos de los muiscas, demostrando que su linaje no se extinguió con la llegada de los españoles. Pero su herencia va más allá de la genética. La lengua chibcha, aunque desplazada por el castellano, dejó una profunda marca en el español colombiano. Muchas palabras de origen chibcha siguen utilizándose en el día a día, especialmente en nombres de lugares. Bogotá, Tunja, Zipaquirá, Sogamoso, todos estos nombres provienen de la lengua de los muiscas, recordando que, aunque su idioma fue suprimido, nunca fue olvidado del todo. Las creencias y tradiciones también sobrevivieron de formas inesperadas. En varias comunidades rurales aún se practican rituales que tienen raíces precolombinas, aunque disfrazadas bajo un manto cristiano. La veneración de ciertos lugares sagrados, la relación con la naturaleza y la cosmovisión del tiempo y el destino muestran claros rastros de la filosofía chibcha. Incluso hay familias que, en secreto, han preservado relatos orales sobre los antiguos dioses y ceremonias que se realizaban antes de la llegada de los europeos. Uno de los misterios más intrigantes es la persistente creencia en los tesoros ocultos de los chibchas. Siglos después de la conquista, aún hay quienes buscan las riquezas que, según la leyenda, fueron escondidas por los sacerdotes antes de la llegada de los españoles. Excavaciones clandestinas, exploraciones en las montañas y búsquedas en lagunas sagradas siguen ocurriendo hasta el día de hoy, impulsadas por la idea de que los verdaderos tesoros de los chibchas nunca fueron encontrados. Pero el legado más importante de los chibchas no está en su oro, ni en sus templos perdidos, ni en los vestigios arqueológicos que aún quedan por descubrir. Está en la identidad de un pueblo que, a pesar de todo, sigue en pie. Un pueblo que no se dejó borrar. Hoy en día, hay un resurgimiento del interés por la cultura chibcha. Investigadores, arqueólogos y descendientes de los antiguos muiscas están recuperando su historia, reviviendo su lengua y reconociendo su importancia en la identidad nacional. Se están reconstruyendo relatos, se están restaurando piezas de su cultura y, poco a poco,
se está devolviendo a los chibchas el lugar que siempre debieron tener en la historia de América. Entonces, la pregunta es, ¿realmente los chibchas desaparecieron? O más bien, han estado esperando pacientemente, ocultos en la memoria de su gente, listos para renacer en un mundo que por fin está preparado para escucharlos otra vez. La historia es una construcción, una narración contada por quienes la escriben. Pero, ¿qué sucede cuando partes de esa historia son borradas, ocultas o distorsionadas? Los chibchas fueron conquistados, su cultura suprimida y su memoria relegada a un segundo plano. Sin embargo, hay piezas de su legado que nunca encajaron del todo en el relato oficial. Ruinas que no deberían estar ahí. Reliquias que contradicen lo que nos han enseñado. Hallazgos que sugieren que la historia de los chibchas es mucho más profunda de lo que imaginamos. ¿Nos han ocultado algo? Uno de los misterios más intrigantes es la existencia de ruinas subterráneas en la región andina. A lo largo de los años, exploradores e investigadores han encontrado indicios de túneles ocultos y cámaras selladas bajo antiguas ciudades chibchas. Algunos creen que estos pasadizos fueron construidos por los propios indígenas para esconder sus tesoros y protegerse de los españoles. Otros sugieren que podrían ser mucho más antiguos, quizás evidencia de una civilización aún más antigua que los chibchas. Pero hasta ahora, estos túneles siguen sin ser explorados por completo, y sus secretos permanecen intactos. Otro hallazgo que desafía la historia oficial es la existencia de ciertas inscripciones en piedra que han sido encontradas en la región. Estas inscripciones no se asemejan al sistema de comunicación tradicional de los chibchas, lo que ha llevado a algunos investigadores a preguntarse si podrían haber tenido contacto con otras civilizaciones precolombinas desconocidas. Hay quienes han teorizado que los chibchas pudieron haber tenido vínculos con culturas amazónicas o incluso con pueblos andinos más lejanos, pero hasta ahora no hay una respuesta definitiva. Pero quizás el misterio más grande de todos sea el destino del oro sagrado de los chibchas. A pesar de los siglos de saqueo y exploración, aún hay relatos sobre grandes cantidades de oro que nunca fueron encontradas. Algunas historias hablan de una cámara del tesoro oculta en las montañas, un lugar donde los sacerdotes chibchas habrían escondido sus ofrendas más valiosas antes de la llegada de los españoles. Otros creen que los últimos descendientes de los guardianes de estos tesoros aún existen, protegiendo el secreto hasta el día de hoy. Las lagunas sagradas también han sido objeto de fascinación y especulación. Aunque la laguna de Guatavita es la más famosa, existen muchas otras en la región que, según la tradición, fueron utilizadas en rituales similares. Algunas expediciones han encontrado objetos de oro en sus profundidades, pero muchas de estas lagunas aún no han sido exploradas completamente. ¿Qué más podrían ocultar? La arqueología moderna sigue descubriendo restos de la civilización chibcha que desafían lo que se creía saber sobre ellos. En los últimos años, han surgido nuevas evidencias sobre la complejidad de su sociedad, su avanzada tecnología agrícola y su conexión con otras culturas indígenas. Sin embargo, el estudio de los chibchas ha sido, en comparación con otras civilizaciones precolombinas, relativamente limitado. La pregunta que muchos se hacen es, ¿por qué? Algunos creen que la historia de los chibchas ha sido minimizada porque su caída no fue tan dramática como la de los aztecas o los incas. Otros sugieren que hubo un esfuerzo deliberado por parte de los españoles para borrar su cultura, dejando solo las historias que ellos querían que se recordaran. Pero la verdad es que los secretos de los chibchas siguen ahí, esperando ser descubiertos. Y si hay algo que la historia nos ha enseñado, es que los secretos no permanecen ocultos para siempre. Quizás, en algún lugar de las montañas, en las profundidades de una laguna sagrada, o en los relatos olvidados de los descendientes de los chibchas, aún queda una pieza clave que cambiará para siempre lo que creemos saber sobre esta civilización. Al final de toda gran historia, surge una pregunta inevitable. ¿Qué queda? ¿Qué sobrevive al paso del tiempo? Las civilizaciones nacen, crecen y, eventualmente, desaparecen. Sus templos se desmoronan, sus nombres se desvanecen, sus costumbres son reemplazadas. Pero hay algo que la historia no puede borrar, el impacto que dejaron en el mundo. Y aunque los libros de historia han relegado a los chibchas a un papel secundario, su legado sigue vivo. Solo hay que mirar en los lugares correctos. Por siglos, la historia de los chibchas ha sido una historia de silenciamiento. No fueron conquistadores expansivos como los aztecas, ni dejaron colosales estructuras de piedra como los mayas. Su forma de poder era diferente, más sutil, basada en el equilibrio, en la administración, en el conocimiento.
Pero la llegada de los españoles destruyó el mundo que habían construido, imponiendo una visión de la historia donde solo quedaban ruinas y leyendas. Sin embargo, en las últimas décadas, algo ha comenzado a cambiar. Arqueólogos, historiadores y descendientes de los antiguos muiscas han empezado a reconstruir la historia que les fue arrebatada. Se han encontrado nuevas evidencias sobre su sistema de gobierno, su tecnología agrícola avanzada y su impacto en la región. Se han rescatado fragmentos de su idioma, preservados en documentos coloniales y en la memoria de comunidades indígenas. Y lo más importante, hay un creciente interés por reivindicar a los chibchas como una de las grandes civilizaciones de América. En Colombia, grupos de activistas y académicos trabajan para recuperar y revitalizar la identidad chibcha. Se están enseñando palabras de su idioma en algunas escuelas, se están restaurando sitios arqueológicos y, poco a poco, se está desenterrando la historia que los conquistadores intentaron borrar. La identidad chibcha no es solo parte del pasado, es parte del presente y, con esfuerzo, puede ser parte del futuro. Pero hay una pregunta que sigue en el aire. ¿Qué más falta por descubrir? A pesar de los avances en la investigación, hay enormes lagunas en nuestro conocimiento sobre los chibchas. Hay regiones aún inexploradas, textos coloniales sin traducir y relatos indígenas que podrían contener claves sobre lo que realmente ocurrió durante la conquista. ¿Podrían existir documentos ocultos que narren la verdadera historia de su resistencia? ¿Podrían sus descendientes tener en su memoria colectiva conocimientos que los historiadores han ignorado? El futuro del legado chibcha no está escrito. Dependerá de aquellos que estén dispuestos a hacer preguntas, a desafiar la historia oficial, a buscar respuestas en los lugares donde nadie ha mirado antes. Porque la historia no pertenece solo a los que la escriben, sino a los que se niegan a olvidarla. Y quizás, después de siglos de silencio, ha llegado el momento de que el mundo vuelva a escuchar la voz de los chibchas. Imagina caminar por las mismas tierras donde una vez reinaron los zipas y zaques, donde los sacerdotes ofrecían oro a sus dioses en lagunas sagradas, donde los guerreros luchaban no por conquista, sino por proteger su mundo. Imagina que, bajo cada piedra, en cada montaña y en cada río, aún resuenan los ecos de una civilización que nunca desapareció del todo. Porque aunque la historia oficial nos ha dicho que los chibchas fueron conquistados, saqueados y olvidados, la verdad es otra, siguen aquí. Los chibchas no construyeron pirámides ni dejaron códices que narraran su historia, pero su legado no es menos importante. Fueron una de las civilizaciones más organizadas y avanzadas de América, con un sistema de gobierno eficiente, una economía basada en el comercio y una visión del mundo profundamente espiritual. Su historia no es solo la de un pueblo que cayó ante la conquista, sino la de una cultura que resistió en las sombras, que se mezcló con la historia de sus opresores, que encontró formas de sobrevivir a pesar de todo. Durante siglos, su historia fue silenciada, minimizada, reducida a un mito sobre oro y lagunas sagradas. Pero la historia nunca se borra por completo. Siempre quedan rastros, huellas, fragmentos que esperan ser encontrados por aquellos que se niegan a aceptar la versión oficial de los hechos. Hoy, el mundo está comenzando a redescubrir a los chibchas. Sus descendientes, que por generaciones fueron obligados a olvidar su origen, están recuperando su identidad. Los arqueólogos están encontrando pruebas de que su civilización era aún más compleja de lo que se creía. Y cada nuevo hallazgo, cada historia recuperada, es una prueba de que su legado nunca murió, solo estaba esperando el momento de resurgir. Pero esta historia no termina aquí. Aún hay secretos sin revelar, aún hay preguntas sin respuesta. ¿Dónde están los tesoros que los sacerdotes ocultaron de los conquistadores? ¿Cuánto de su cultura sobrevive en la memoria de los pueblos indígenas actuales? ¿Qué más falta por descubrir? La historia de los chibchas no es solo suya. Es nuestra. Es la historia de un pueblo que desafió el olvido, que dejó su marca en la tierra y en la sangre de quienes heredaron su legado. Y ahora, siglos después, tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que su voz no vuelva a ser silenciada. Porque el pasado nunca desaparece. Solo espera el momento adecuado para ser redescubierto. Y quizás, ese momento sea ahora.